Las biopics en el cine son temas muy tentadores, ya que para el público enterarse o ver la vida de un famoso siempre será algo de mucho interés, incluso morbo. Los humanos somos voyeuristas por naturaleza, por no decir metiches. Y biopics hay demasiadas, pero no se había tocado un personaje tan famoso y talentoso, pero al mismo tiempo tan expuesto mediáticamente como lo fue Michael Jackson. ¿Qué nos pueden contar de Michael Jackson que no supiéramos ya? Sin embargo, parte de su familia, hijos, incluso sus abogados, decidieron que todavía ese limón tiene algo de jugo y hay que seguir exprimiendo. Y súmele que se involucraron los productores de esa cosa horrible llamada Bohemian Rhapsody, así que las expectativas se fueron al suelo. Y con todo esto, el director Antoine Fuqua fue el encargado de contarnos esta historia. Y se fue por lo más fácil, la típica, de puntitas para no pisar a nadie y quedó algo muy genérico, sin alma, pero eso sí, con excelentes números musicales y una buena secas actuación de Jafar Jackson como Michael. Pero desmenucemos esto. La película va desde la infancia de Michael y la creación de los Jackson 5, de cómo Joseph Jackson les exigía el máximo esfuerzo a sus hijos. Y Michael, el más pequeño y talentoso, era el único que se rebelaba. Y por ende, pues era el que más maltrataba. El villano de esta historia es el padre de los Jackson, el villano por excelencia en otras biopics. Recordemos cómo en Amadeus del director Milos Forman, la música de Mozart no es una simple banda sonora, sino la voz misma de lo divino. Sin embargo, su brillo contrasta con una oscura relación filial. La sombra del padre severo y asfixiante, Leopold Mozart, habita en la culpa de Wolfgang, manifestándose como un fantasma inquisidor en partituras como Don Giovanni. Entre armonías celestiales y resentimientos terrenales, la película es una prueba de cómo el genio más puro puede verse encadenado por traumas familiares. Algo así intenta la película de Michael, pero desgraciadamente se va por las ramas. Si bien menciona cómo era maltratado Michael de pequeño, no queda muy claro cómo es que era un adulto tan infantil. Toman el cuento de Peter Pan para hacernos entender el porqué de esto, pero lo mismo, solo por encimita. Hay demasiadas escenas de Michael visitando hospitales y sobre todo a niños enfermos. Una insistencia en este tema que llega a cansar. No profundiza tanto en su carrera. Es como una representación de sucesos muy conocidos, como el accidente al filmar el famoso comercial de Pepsi, donde se quema el cabello. Muy poco cuenta del proceso creativo de sus videos más importantes de la época de los 80s, como el de Thriller y Beat It. Porque si algo sabemos de Michael es que su creatividad y su talento eran más grandes que él mismo. Brillaba en el escenario y se veía que ese era el lugar donde era feliz. Películas como Rocketman y Walk the Line exploran el silencio y el rechazo. Para Elton John, la música es el refugio de un niño que busca desesperadamente un afecto que su padre, Stanley, le niega sistemáticamente. El brillo de sus trajes y la energía de sus melodías pop son el contrapunto de una interminable soledad. De manera similar, Johnny Cash en Walk the Line carga con el barítono de la culpa. La sombra de su hermano fallecido y el desprecio de un padre que lo considera el hijo equivocado moldean el sonido oscuro y honesto que lo definiría. Aquí el escenario es el único lugar donde estos artistas logran existir fuera del juicio paterno. Sin embargo, en Michael, si bien los números musicales, las escenas de los icónicos conciertos como el de los 25 años de Motown, las presentaciones con los Jackson 5 y ciertos conciertos son espectaculares, se quedan en eso, en revivir esos momentos. Es una película con demasiado fanservice,
como si estuviéramos leyendo una revista de espectáculos de los años 80 y de repente esa nota está en la pantalla. Ahora, la película se siente alargada y es que se dice por ahí que la duración real era de 4 horas, pero que en los primeros visionarios los espectadores se quejaron de la duración. Entonces se dividió en dos. Y otro problema fue que supuestamente esta primera parte terminaba con los problemas que tuvo Jackson con el asunto de los menores, pero se toparon con que hay contratos de confidencialidad donde se dice que ese tema no se puede tocar. Así que hubo que refilmar y rellenar esos huecos con situaciones tan bobas como cuando adquiere su famoso chimpancé Bubbles y cómo se lleva con él y que si tenía en la casa hecha casi un zoológico y hasta que una boa compartía la habitación con él. En serio, ¿eso era lo que queríamos que nos contaran? ¿Dónde está la gran revelación? Se supone que el pretexto para contar una biopic es tocar un tema más profundo representado en el personaje. Por ejemplo, en Omen Kamehameha, que retrata la metamorfosis de Ney Matogrosso, donde la música es un grito de libertad frente a la opresión. Sus canciones no solo son arte, sino el escudo contra un padre militar cuya rigidez chocaba con la esencia de su hijo. La película muestra esta tensión entre la disciplina castrense y la explosión creativa de este genio. Entre armonías y plumas se revela la lucha constante por la identidad, donde el escenario sana las cicatrices del rechazo. Otro ejemplo es Shine, que alcanza un nivel de horror psicológico. La interpretación del concierto para piano número 3 de Rachmaninoff por David Helfgott no es solo un logro técnico, es el catalizador de un colapso mental provocado por la obsesión del padre Peter, que proyecta sus propios fracasos en su hijo, convirtiendo el piano en una jaula de oro y en una salida más necesaria que buscada. Pues nada de esto se vive en Michael. Es una pena que sea una película plana, genérica y que solo apuesta por la maravillosa música del único rey del pop. Es curioso que no provoca eso de que salgas del cine a escuchar la música de Michael Jackson. No, más bien da curiosidad de por qué Janet Jackson y otros hermanos pareciera que no existen. Bueno, ni los mencionan. ¿Qué calificación le ponemos? Pues un 4 reprobado. Y gana esos 4 puntos solo porque están muy bien hechos los números musicales. Y se ve que Jaffer Jackson le puso muchas ganas estudiando muy bien al tío y aprendiendo a la perfección las coreografías. ¿Están interesados en ver la segunda parte? Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, hypeen el video y síganos en Facebook, X, TikTok, Instagram y luego vemos qué más redes nos enredamos. Y vean más cines y serán más veraces. Adiós. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.